Bien. Tal vez nosotros lo vimos y lo repasamos, sería bueno profundizar por lo que quiero explicar del tema de la carne y la leche. ¿Cuál es la tarea o cuál es la función que tiene el Pentateuco o la Biblia, mejor dicho el Pentateuco? ¿Qué función tiene? ¿Para qué? ¿Por qué o para qué hicieron el Pentateuco? ¿Qué objetivo tenía? Para enseñar. ¿Enseñar qué? Cómo vivir. Entre algunas cosas sí. Cómo relacionarse con Dios. ¿Qué Dios? Y el Dios creador. El Dios creador. ¿Qué cambio produce? ¿Qué es lo que propone el Pentateuco? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Jesús, pero digamos que lo aprende del Pentateuco. ¿Pero qué más? Yo lo dije, que creo que es el secreto de todo esto. El Pentateuco fundamentalmente tiene una tarea, una misión, que es la gran modificación de cómo vivían en aquella época aquella gente. Y la gran modificación que introduce es el monoteísmo. Me acuerdo haberlo dicho. Y el monoteísmo, que no es solamente la creencia en un solo Dios, sino que es la creencia en un Dios que está por encima de todo y que es el creador de todo lo existente y que no depende de nadie, tiene que ver precisamente con esta enseñanza que nosotros aplicamos hasta el día de hoy, de la cual surge no mezclar en nuestras comidas carne con nada lácteo. No es solamente leche, o sea, no puedo comer carne con queso. Y acá viene algo que surge del Pentateuco, que está escrito 3 veces en todo el Pentateuco, donde dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Cocer en el sentido de cocinar, no en el sentido de coser un botón, sino que no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y es entonces que vienen las preguntas que se hicieron nuestros maestros y que de ahí sacaron conclusiones y que de ahí sacaron que no podemos comer carne con ningún derivado lácteo. Porque partían de la premisa: ¿por qué el Pentateuco dice no cocinarás al cabrito en la leche de su madre? ¿Por qué motivo? Y lo dice 3 veces. En aquella época, vaya uno a saber cuál es la época, pero podemos decir que por lo menos 3.000 años atrás, por lo menos, el ser humano pensaba que debajo de la tierra había algo que no sabía. ¿Por qué? Porque él veía, no nos olvidemos que el ser humano empieza a ver cosas que no logra explicar. Si yo hago un agujero en la tierra y pongo una semilla, lo que menos se me puede pensar, lo que menos puede ocurrírseme, 3.000 años atrás, que en ese pozo donde puse una semilla, crezca un árbol. ¿Cómo es que crece un árbol? Entonces llegaron a conclusiones. Crece un árbol porque acá abajo, donde yo puse la semilla, hay un Dios. No nos olvidemos que estamos en una cultura donde hablamos de idolatría y hablamos de politeísmo, es decir, muchos dioses. Entonces ellos creían que aquí abajo, gracias al Dios que estaba acá abajo, transformaba la semilla en un árbol. Viene el monoteísmo y dice: no, un momentito, no es así. Aquí abajo no hay ningún Dios. Sí hay un Dios que encima lo que le gusta y yo le tengo que dar es una sopa que surge de cocinar al cabrito en la leche de su madre. Porque si yo hago la sopa
cocinando el cabrito en la leche de su madre y yo la tiro a la tierra, el Dios que está acá abajo está contentísimo porque yo le di de comer lo que a él tanto le gusta. Y gracias a que está tan contento, porque yo le di lo que a él le gusta, es que hace crecer esa semilla y la transforma en un árbol. Tal vez, si a nosotros nos explicasen eso hoy, diríamos, me parece que es una tontería. Yo miro tu cara y como diciendo, ¿y este qué me está diciendo? Pero si me paro de nuevo en 3.000 años atrás como mínimo, tal vez el pensamiento de esa gente era esa. Es decir, yo hago una sopa cociendo el cabrito en la leche de su madre, lo tiro en la tierra, estoy alimentando al Dios que está acá abajo, el Dios está contento y hace crecer el arbolito. Dado que estamos en el mundo del monoteísmo, acá abajo no hay un Dios. No está Dios acá abajo, o un Dios. Dios está en todos lados, pero no acá abajo, haciendo que crezca el árbol. Y es por ende que nos dice, desde el punto de vista teológico, no cocer el cabrito en la leche de su madre, porque no hay ningún Dios a quien tenga que darle el alimento. Porque eso es precisamente lo que está enseñando el Pentateuco. Un Dios creador de todo que no necesita nada del ser humano. Y es entonces que sacaron la conclusión de que no podemos comer carne con derivados lácteos. Pero resulta que lo ampliaron un poco más. ¿Por qué? Porque las agresiones que recibió ese texto 3.000 años atrás, diciendo que es una pavada, mira lo que está escrito, no hay que tirarlo a la basura. Entonces empezaron a construir elementos que protejan el texto bíblico. Por lo tanto, si el texto dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, dedujeron carne. Cualquiera. Ya no es solamente del cabrito, sino puede ser la parte de la bola de lomo de la vaca que hacemos milanesa, esa tampoco la puedo mezclar con leche. Y ya que estamos, vamos a ampliar el cerco un poco más a efectos de que podamos defender más el texto, y entonces no podemos mezclar ni carne de cuadrúpedo ni carne de ave con leche. Hoy no comemos una milanesa napolitana, sea de pollo o sea de vaca. De ahí surge, de una interpretación que hicieron nuestros maestros, de ese chiquitito versículo, que es muy chiquito, de no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es decir, de nuevo, del Pentateuco dedujeron normas que hasta el día de hoy las seguimos cumpliendo. Todo lo demás es educación, todo lo demás es transmisión de conceptos de vida, como bien dijiste, para el ser humano en el tiempo y en el tiempo largo. Porque hoy tal vez tenemos que empezar y volver, más que empezar, volver a lo que está escrito en el Pentateuco, como por ejemplo, respeta a tu padre y a tu madre. Eso está escrito ahí. Está escrito precisamente en el Decálogo y después está escrito también en el libro de Levítico, en el capítulo 18, donde dice, respeta a tu padre y a tu madre. Entonces la pregunta es, ¿por qué te está escrito eso? ¿Qué, acaso no sabían que tenían que respetar a papá y a mamá? Y aparentemente pasa hoy lo mismo que pasó hace 3.000 o 4.000 años atrás. Las dificultades que tenemos con papá, con mamá, con la familia. ¿Cómo es una familia? No lo sabemos. En el texto bíblico, en el Pentateuco sobre todo, es muy difícil encontrar el concepto de familia. ¿Por qué? Porque así vivían. Lo dije antes, Moisés dejó a su mujer y a sus 2 hijos y se fue a encontrar con Dios
y casi no volvió a verla, ni a ella ni a sus 2 hijos. Claro está que si eso lo tomamos como un ejemplo de vida, me parece que no es muy adecuado que digamos. Pero si lo analizamos desde el aspecto de que Moisés fue el gran servidor de Dios, entonces ahí estamos contentos y felices. Pero, ¿estamos de acuerdo? Yo no. Y como eso, los relatos son precisamente educacionales uno tras otro, donde, como dije recién, nos hablan de límites, nos hablan de cuáles son las relaciones sexuales permitidas y cuáles no. Si se ubican en el libro de Levítico, capítulo 18, va a decir cuáles son las relaciones sexuales prohibidas para el ser humano. Entonces uno se pregunta, ¿nos tenían que enseñar eso? No solamente parece que sí, porque lo enseña, sino que hoy, año 2014, hay que volver a enseñarlo de nuevo, precisamente para que el ser humano se transforme en ser humano. ¿Les conté el famoso ejemplo del perro y de la perra? No. ¿Sí? Sí. Sí. No, pero puedo volver a repetir. Sí, sí. Sobre todo cuando estuvimos haciendo chipa y no trajimos. El perro, cualquier cuadrúpedo, ¿sí? Yo siempre uso al perro como ejemplo. Ahora que me doy cuenta que Jimena tiene gatos, menos mal que siempre uso al perro de ejemplo. Los gatos también. El perro tiene relación sexual con la perra. Y está bien. Claro que está bien. Y de esa relación sexual del perro con la perra nacen perritos, que también está bien. Y hasta ahora todo está bien. Pero resulta que transcurre el tiempo, y no mucho, y la perra tiene relaciones sexuales de vuelta con un perro. Y también está bien. Pero, Es su hijo. en el caso de la perra, está teniendo relaciones sexuales con su hijo. Y ahí está la enseñanza que tenemos en el Pentateuco, en el libro de Levítico, donde nos dice que precisamente eso no, que lo llamamos relaciones incestuosas. Eso no. No tengas relaciones sexuales con mamá, si sos varón. No tengas relaciones sexuales con papá, si sos mujer. O no tengas relaciones de esas que, de alguna manera, entendemos que no debiéramos hacerlas. Tal vez en tiempos pasados, y lamentablemente hoy también, debemos empezar a educar nuevamente con todos estos conceptos que están escritos en el libro del Pentateuco. Porque son enseñanzas que lamentablemente están vigentes. ¿Por qué? Porque el ser humano debiera, o los seres humanos, debiéramos aprender permanentemente conceptos totalmente diferentes. Hay uno que es muy simple, respetar el día de descanso. Cuando yo tenía menos años de los que tengo hoy, se trabajaba 5 días en la semana y se descansaba generalmente sábado y domingo. O trabajábamos 5 días en la semana, trabajábamos medio día el sábado y el domingo se descansaba. Hoy, no sé cómo son las normas laborales, no las conozco, pero es muy común hoy ver gente que trabaja, por ejemplo, en los supermercados los domingos y los días feriados. Shopping. Claro, cuando fue escrito el texto bíblico no existían los shoppings, y cuando yo era pibe tampoco existían los shoppings. Pero hoy ya es diferente. Y es entonces donde debiéramos aprender muchísimas cosas que fueron escritas en el texto que tienen vigencia en el día de hoy. Por ejemplo, hoy no existe alguna comida suelta. Pero en el texto bíblico dice pesas justas, medidas justas. Claro, de vuelta, cuando yo tenía menos años que hoy, había que ir al almacén y te vendía medio kilo de azúcar, o medio kilo de esto, o 1 kilo del otro, y era requisito tener pesas justas y medidas justas. Yo no sé, hoy, creo que sí, al menos por casa se vende, ¿cuánta tela se vende por metro? Por metro. El metro, 1 metro, no 90 centímetros. Y eso lo dice la Torá.
Como también dice la Torá, algo que hoy se hacen stickers y se pegan en los colectivos y en todos los medios de transporte, que tiene que ver algo que dice el texto. Delante de las canas, levántate y honrarás la cara del anciano. Es decir, que si hay una persona mayor, no hace falta que un sticker me diga asiento reservado para personas mayores, sino que a mí ya me lo enseñaron. Entonces, si a mí me lo enseñaron, ¿qué sticker necesito? No necesito nada. Y fíjense cómo eso que hoy se hace, de alguna manera, está escrito en el Pentateuco, educando a la gente. Todo lo que hace ese libro es educar, no hace otra cosa. Con un concepto: Dios creador, Dios único, Dios a quien yo deposito la fe que Él me regaló. Le deposito mi fe y ahí comienza de nuevo un cúmulo de preguntas y un cúmulo de cuántas dudas tenemos si de alguna manera ese libro sirve para algo. En tiempos pasados, volviendo a hablar de 3000 años atrás, no existía el ateo. No existía. A lo mejor creía en este elemento, en este elemento, y para él o para ella, 3000 años atrás, esto, Dios. Pero no era ateo. En algo creía. En algo creía. Y llámese como lo querramos llamar, llamémosle un tótem, llamémosle un ídolo, llamémosle la estrella y la luna, todo puede ser. Pero creía, tenía fe. El mundo moderno en el cual estamos viviendo, hay muchos seres humanos que se autodefinen ateos. Y ahí comienza de nuevo una serie de problemas que tienen que ver con esta educación. Y hay algo más. Y el ejemplo nos lo dio mi querido Jorge Mario Bergoglio el otro día. ¿Cuál es la función de la religión? Tener fe. Enseñarnos la fe. ¿Es necesaria la religión? Sí. ¿Sí? Para mucha gente sí. No, hablemos de nosotros, hablemos de nosotros. Nosotros sí. El hombre es un ser religioso. Ok, pero necesitamos las divisiones. ¿Divisiones? No. Divisiones. Por ende, los conceptos que llamamos religiosos, porque religión tiene que ver con religar, y religar tiene que ver con reunir, con juntar. ¿Cómo nos juntamos primero con uno mismo, luego con el otro y luego con Dios? Donde lo de ella es muy bueno, lo de ella también, pero es diferente, pero las dos son buenas. La de él también es buena, pero es diferente de la de ella. Sí, pero también es bueno. Y la de ella también es bueno. Y lo mío también es bueno. Y lo de Jimena también es bueno. Porque no hay una mejor que otra. Lo que ocurre es que acá tenemos problemas los seres humanos y no la religión. Jesús no era cristiano. Mahoma o Muhammad, para todo. No, está bien. Qué desastre. Te olvidaste de apagar el teléfono. Señora, buenas noches.